Judas, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te necesitamos ahora, Señor. Como siempre, rogamos tu ayuda, porque somos débiles, aún hay pecado en nosotros y somos dados a distraernos. Danos atención a tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones y cumpla el propósito por el que tú la envías, Señor. Ten misericordia de almas perdidas y obres en medio de tu pueblo, santifiques a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Este sermón es el segundo de una serie que estoy trayendo sobre la epístola de Judas, así que a continuación voy a recordaros muy brevemente los puntos principales que vimos en el primer mensaje, que fue hace ya un par de domingos. Basándome en los primeros dos versículos, consideramos en primer lugar quién era Judas. Vimos que además de ser un siervo y apóstol de Jesucristo, tenía un parentesco o vínculo familiar con el Señor. Judas, según Mateo 13:55 y Marcos 6:3, fue uno de los hijos de María y por tanto hermano del Señor Jesús. Sin embargo, él no hace alusión a este parentesco en su carta. Judas se mantiene humilde y entiende que ese vínculo familiar con el Señor no le confiere unos privilegios especiales. En segundo lugar, vimos quiénes son los receptores de esta carta. El apóstol se dirige a los llamados, santificados y guardados. Se dirige a los verdaderos creyentes, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, dice el versículo 1. En este apartado hablé entonces acerca del llamamiento eficaz, la santificación definitiva y progresiva, y también hablé de la perseverancia de los santos, de forma resumida, ¿no? En tercer lugar, analizamos el versículo 2, donde consideramos unos elementos esenciales en la vida cristiana, como son la misericordia, la paz y el amor. Y la oración de Judas era que esas gracias espirituales fueran multiplicadas en aquellos verdaderos creyentes. Así, hermanos, debemos orar también nosotros, que el Señor multiplique sus dones espirituales, sus gracias espirituales en nuestros corazones. Bien, hasta aquí el repaso de lo que vimos en ese primer sermón. Esta epístola de Judas es pequeña en lo que se refiere al número de versículos, pero es muy grande y rica en enseñanza. Os recuerdo que el trasfondo en el que fue escrita es en medio de una creciente influencia de personas que decían ser cristianos, que incluso se encontraban dentro de la iglesia local y como miembros, pero que realmente estaban propagando unas falsas enseñanzas obtenidas de supuestas revelaciones que tenían. Pero además las vidas de estos falsos maestros estaban llenas de inmoralidad e impiedad. Bueno, ante este panorama, Judas se ve en la necesidad de escribir a los verdaderos creyentes para destapar a estos impíos. No solo a los pastores, a los creyentes, para que se dieran cuenta de quiénes eran estos hombres en realidad. Bien, esta mañana lo que haremos será examinar los versículos 3 y 4 con el objetivo de obtener algunas enseñanzas y aplicaciones prácticas. Veamos en primer lugar
la idea clave o central o principal de la carta. Dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El término fe, usado en este versículo, se refiere al cuerpo de doctrinas cristianas revelada en las Santas Escrituras. Judas no está haciendo alusión a la fe subjetiva, a esa confianza personal que cada creyente tiene en Dios. No. Judas señala, o se refiere, a la fe objetiva, es decir, al conjunto de doctrinas cristianas. En definitiva, se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Pues bien, el apóstol Judas era consciente de la importancia de esta verdad para mantener, preservar y fomentar la unidad y la santidad en el pueblo de Dios. Él sabía que si se abandonaba la verdad, o lo que es lo mismo, el cuerpo de doctrinas cristianas, como estaba sucediendo en aquel tiempo, se estaba abandonando tal verdad, lo único que vendría detrás sería la destrucción y el desastre. Y esto es matemático, ¿eh? Esto es así. Ha sucedido en el pasado y está sucediendo tristemente en el presente y sucederá en el futuro. Si nos alejamos de la verdad de la palabra de Dios, tarde o temprano, puede llevar tiempo, puede que no sea tan pronto, puede que lleve años, puede que sea en la siguiente generación o en la siguiente, pero vendrá el desastre. Vendrá el desastre, la apostasía, vendrá el alejamiento del pueblo de Dios, el alejamiento de la verdad. El alejamiento de la santidad, de la piedad, del temor de Dios, de la reverencia a Dios, etc. Por eso en el versículo 3 nos muestra ese celo y ese deseo que tenía el apóstol por la preservación y proclamación de toda la verdad. Judas tenía una gran solicitud de escribir acerca de la salvación preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Seguro que tenía esta gran solicitud de escribir acerca de la salvación en Cristo. Seguramente en un principio no habría pensado en escribir una carta como esta, sino algo más agradable, más positivo. Muy probablemente no hubiera querido entrar en ningún tipo de controversia o confrontación. Sin embargo, dice en el versículo 3, me ha sido necesario. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Él sintió la necesidad de tratar con el cáncer que estaba formándose en el mismo seno de la iglesia. Un cáncer. La verdad de la palabra de Dios se estaba poniendo de lado, se hacía más caso a las supuestas revelaciones en sueños que a la enseñanza apostólica, la cual era conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y a la revelación del Señor Jesucristo, que le dio a los apóstoles. Se estaba dejando de un lado la palabra de Dios. Como consecuencia de esto se abrió la puerta a todo tipo de inmoralidades, blasfemias, murmuraciones, etc. Y repito, eso no fue de la noche a la mañana, seguro. Pero si uno se aleja de la verdad, llegará, tarde o temprano. Por eso Judas dice, me ha sido necesario. A ningún hijo de Dios le gusta la confrontación o la polémica. A nadie le gusta. Y a los cristianos no nos gusta la confrontación, la polémica. Pero queridos hermanos, oídme bien. A veces, en situaciones críticas y peligrosas para el pueblo de Dios, se hace necesario el contender ardientemente por la fe, por la verdad, para que la santidad y la pureza de la Iglesia sea preservada, para que la gloria de Dios sea proclamada.
cuando salen algunos pastores valientes a denunciar, a presentar los errores, el desvío de la verdad que muchos cristianos están tomando o dejándose llevar por esos errores, cuando pasa tal cosa, ¿qué hacen? Los critican y tratan de acallar sus voces. Mano, yo me he enterado de tal cosa, de primera mano. Otros cristianos tratando de acallar. Los que se ven en la necesidad de contender por la fe, otros tratan de callarlo. Es triste, ¿eh? ¿Sabéis cómo tratan de callarlo? Diciéndole que tienen falta de amor. Claro. Porque si estás contendiendo por la fe, es que hay falta de amor. O sea, ¿qué hay en esas mentes y en esos corazones? Es triste. O sea, yo me imagino que el apóstol Judas, si estuviera aquí hoy en día, pues, bueno, sería uno de los que tiene menos amor en este mundo. Vamos a leer esta epístola. Vamos a ver lo que hay aquí. El apóstol Judas sería uno de los, de los cristianos con menos amor en este mundo. Para muchos hoy en día, tristemente, muchos que dicen ser cristianos, Judas sería uno de los, este no tiene amor ninguno. ¿Y esta epístola? Mira, esto hay que, quemarla no, pero hay que guardarla, ¿eh? Que no la lea mucha gente, porque imagínate, falta de amor hay por ahí. Así pues, la idea principal de esta epístola es que debemos contender. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros no vamos a guardar esta carta. No. La vamos a proclamar. Es lo que el Señor nos demanda. La idea principal de esta epístola es que debemos contender ardientemente por la fe, por el cuerpo de doctrinas cristianas que ha sido dada a los santos. Pasemos a considerar, en segundo lugar, la fe que promovemos. Hay determinadas cosas en la Biblia que podríamos decir no son tan significativas como otras, no son tan vitalmente importantes. No digo que no sean importantes, pero no son doctrinas propiamente dichas, sino que están más bien en el terreno de la libertad cristiana. Esas cosas no son vitales para la salvación, para la vida de santidad, para el buen orden en la iglesia. No afectan negativamente al testimonio de la verdad, son cosas que podemos llamar secundarias. Por ejemplo, en la iglesia primitiva tenían diferencias de opinión en lo referente a comer carne comprada en el mercado, ya que podía haber sido ofrecida a los ídolos, de modo que esto causaba conflicto en la conciencia de algunos hermanos. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos 14, versículos 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, no era un asunto vital si uno quería comer carne o no. Esto nos lo enseña la Escritura. Era un asunto de conciencia, y cada uno debía actuar consecuentemente según su conciencia. Sin embargo, hay otras muchas cuestiones que son fundamentales para la salvación. Hay otras cosas que no admiten diferencias de opiniones. No creerlas supone estar excluidos de la presencia de Dios. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la primera epístola de Juan. Ahí tenemos varias referencias a doctrinas que son
vitales, fundamentales, que son básicas y que deben ser creídas sin discusión alguna. Por ejemplo, es vital creer en la plena deidad de Jesús, puesto que Él es el Hijo de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Además, debemos creer en su plena humanidad. Sí, hoy en día no, pero antiguamente había muchos que decían que Jesús no había venido en carne, no era un hombre, era un espíritu. Y lo dice aquí en 1 de Juan 4:2, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que es verdadero hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Así que está muy claro, el que no cree estas doctrinas no puede ser salvo. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Corintios capítulo 15. Pablo está ahí defendiendo algo de suma importancia, algo que no admite otra interpretación. Por ejemplo, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí no les dice, bueno, pensad lo que queráis acerca de esto, sacad las conclusiones que mejor os parezca y dejad en paz a otros hermanos que no estén plenamente de acuerdo con esto. No. Desde luego esto no es lo que Pablo les dice. Antes bien les hace ver que esas doctrinas deben ser creídas tal y como son. De lo contrario se pueden llegar a graves contradicciones, como dicen los versículos 12 al 14 de este mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? O sea, algunos que decían ser cristianos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Tan importante es la doctrina de la resurrección de los muertos, que si no se cree en ella, según acaba de demostrar Pablo, entonces vana es nuestra predicación y nuestra fe. Son vanas, no sirven para nada. Podemos dejar la fe. O sea, el que no cree en la resurrección, pues mira, que coma y beba y que mañana se muera. Ya, da igual. Es vital. Queridos hermanos, hay doctrinas en las Escrituras que son básicas y fundamentales. Así, del mismo modo, manipular el Evangelio o enseñar un Evangelio diferente es algo muy grave. Fijaos en las palabras de Pablo en Gálatas 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o sea, se está incluyendo el mismo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, hombre Pablo, pero si viene un ángel del cielo, pues oye, es un ángel del cielo, ¿entiendes? O sea, tampoco vamos a escuchar a un ángel del cielo que venga. Pues si está presentando, que no es un demonio, que es un ángel del cielo. Tampoco, bueno, fijaos lo que dice. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Queridos hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe, por toda la verdad de la palabra de Dios, por toda la palabra de Dios, no por un par de doctrinas, por toda la verdad de la palabra de Dios tenemos que contender ardientemente. Ahora, en especial debemos velar por la pureza del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Y para ello debemos tener muy claro, en primer lugar, que el Evangelio es completo en cuanto a su verdad. Es que hoy en día, y fijaos, ya pasaba en aquella época, hoy en día se están distorsionando muchas verdades de las Escrituras, muchas doctrinas. Pero la doctrina del Evangelio, yo creo que es la que más está sufriendo. La verdad del Evangelio de Jesucristo. Y lo que hay hoy en día es un Evangelio, como decimos aquí, aguado. ¿Aguado qué significa? Eso es como la leche que se le echa agua. La leche pura, pues, en fin, está muy buena, a mí me encanta la leche. Pero si tú le echas un poquito de agua, no se nota. Un poquito de agua. Eso es aguar. Y si le echas más agua, se ve blanco, ¿no? Un líquido blanco, se sigue viendo blanco, pero ya no sabe igual. Eso es aguar la leche. Eso es lo que nos encontramos hoy en día. Un evangelio que externamente parece el evangelio verdadero de las Escrituras, con palabras y cosas y proclamas que suenan muy bien, pero no es el evangelio verdadero. Hay cosas que se omiten y no se predica toda la verdad, todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos tener muy claro que el Evangelio es completo en cuanto a su verdad. Es evidente que la revelación de Dios a lo largo de todos los siglos ha sido progresiva. El Evangelio, la buena noticia de salvación para el hombre, no ha sido revelado desde el principio con la misma claridad y nitidez con que nosotros lo tenemos hoy en día. Esto es así. Ello no significa que no hubiera esperanza para los hombres que vivieron antes de la primera venida de Cristo. Esa buena noticia de la venida de un Salvador, ellos la contemplaban mirando al futuro y eran salvos también poniendo su fe en ese Salvador, en el Mesías prometido. Pero ese progreso en la revelación ya cesó en los tiempos del Señor Jesucristo. Dios ya comunicó todo lo que Él quería. Los tiempos de Cristo y la era apostólica, ¿no? El tiempo apostólico. El Señor ya comunicó todo lo que Él quería comunicar y lo ha dejado por escrito en las Santas Escrituras. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto da a entender que la revelación de Dios está finalizada y completada. No dice en estos postreros días nos hablará, no, nos ha hablado, dice. ¿Y por quién? Por el Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué les dijo el Señor a sus apóstoles? Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y fijaos que no les dijo el Señor, os enseñará algunas cosas. Dijo, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas que el Señor consideraba necesarias ya se las enseñó a los apóstoles y estos las dejaron por escrito. No hay más revelación. Hoy en día no hay apóstoles, no hay nuevos apóstoles, ni nuevas revelaciones. Además, recordemos el versículo que citaba anteriormente, en Gálatas 1:9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y también debemos tener en consideración el texto de Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles y los profetas son los que ya han puesto el fundamento. De tal manera que si viene alguien anunciando algo distinto, algo nuevo a lo que Dios ya ha revelado, no debemos hacerle caso.
Y si nos dicen que no tenemos amor, que somos muy estrictos, legalistas, que nos digan lo que quieran. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No hacerle caso. No podemos añadir ni sustraer nada de las Sagradas Escrituras. El Evangelio es completo en cuanto a su verdad. En Judas, versículo 3, leemos que debemos contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez a los santos. Ese cuerpo de doctrina cristiana no se irá formando a lo largo de toda la historia de la humanidad. No. Esas doctrinas ya están ahí. Esa fe ya ha sido dada y está prescrita en la Biblia. No hay más revelaciones. Pero además, en el versículo 3 de la epístola de Judas, observamos que el Evangelio ha sido confiado a la Iglesia. Pues dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No al gobierno civil, no a alguna organización humana, no a alguna de estas organizaciones paraeclesiásticas, ni tampoco a un grupo de cristianos selectos o a una élite dentro de la Iglesia. No. La fe, la verdad, ha sido dada, confiada a la Iglesia entera del Señor Jesucristo. Cuando el versículo usa la palabra santos, se refiere a todos los verdaderos creyentes y estos son los que forman la Iglesia del Señor. La verdad no ha sido confiada a los pastores y que los pastores velen por ella y se preocupen. No. La verdad, la fe, las doctrinas, ha sido confiada también a ti, hermano. Y tú tienes esta responsabilidad también, de velar por la fe que el Señor te ha dado. La fe, entendiendo esto, el conjunto de doctrinas cristianas. Ahora bien, si la verdad del Evangelio ha sido confiada a la Iglesia, esto implica, tal y como nos dice Judas, que todos los hijos de Dios debemos contender ardientemente por dicho Evangelio para preservar su pureza. Todos nosotros. Repito, no un grupo selecto, no los oficiales de la Iglesia, no, todos nosotros. Debemos contender por dicho Evangelio para preservar su pureza. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? Primero, viviendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Si no lo hacemos así, no estaremos preservando la pureza de esa verdad, porque con nuestros hechos estaríamos dando motivos a otros para que blasfemen o se burlen de la verdad. Entonces esto es algo que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y así estamos contendiendo por la fe, siendo un ejemplo. En segundo lugar, predicando y proclamando el Evangelio a otras almas perdidas. Esto es algo que debemos hacer con valentía, con denuedo. Fijaos que Judas dice ardientemente. No debemos hablar con temor o con un tono dubitativo, sino con firmeza y seguridad. Hermanos, la gente hace esto cada día, da sus opiniones, sus ideas con firmeza, con contundencia, con seguridad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, con la verdad que el Señor nos ha dado, que es la verdad. Muchas de las cosas que dice el mundo son mentiras y la gente las defiende con energía, con firmeza. ¿Y nosotros, que tenemos la verdad de Dios, no vamos a contender ardientemente por esa verdad? Con respeto, con mansedumbre, con tranquilidad, con amor, pero con firmeza. Claro. Es lo que nos llama el Señor. No, pues yo creo, me parece, bueno, pues sí, yo opino, y bueno, puede ser, bueno, a lo mejor, no. ¿Tú estás convencido de la palabra de Dios, que es la verdad?
vamos a proclamarla, con firmeza, con valentía, con denuedo. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. A lo mejor no contendemos por la verdad porque nos avergonzamos del Evangelio. Bueno, cada uno se tiene que examinar a sí mismo. En tercer lugar, contendemos ardientemente por la fe también al ver el testimonio de muchos mártires en el pasado, que entregaron sus propias vidas. Y nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por la verdad. Tener esa disposición. Si no estamos dispuestos, hermanos, si no estamos dispuestos a sufrir o a padecer la burla, el escarnio, las risas o los malos comentarios o lo que sea del mundo, por causa del Evangelio, de la verdad que proclamamos, si no estamos dispuestos a eso, ¿a qué vamos a estar dispuestos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de contienda por la fe vamos a hacer? Lo haremos. Hermanos, tenemos que tener esta disposición de que seamos ultrajados, de que se burlen de nosotros, de que aún nos puedan quitar la vida. Y yo me paro a pensar cuántos hermanos nuestros en el pasado dieron su vida, literalmente, por la verdad. Dieron su vida por la verdad. Y cómo hoy en día muchos están minando la verdad. En aras de la unidad, del amor y tal, un montón de cosas. Que suena muy bien. Pero ¿no se acuerdan de los mártires? Por ejemplo, ¿no se acuerdan de los mártires del pasado? Que dieron su vida por la verdad. No dieron su vida para que hubiera unidad en la iglesia o paz o que otras personas fueran salvas y tal. No la dieron principalmente por eso. La dieron por la verdad. Por amor al Señor, por amor a su verdad. Esto fue lo que hizo Lutero y otros muchos mártires. Bueno, Lutero no lo mataron, no lo llegaron a matar, porque el Señor lo guardó. Pero sufrió. Y hoy en día con qué liviandad con qué liviandad se trata la verdad, la doctrina. Que algunos no quieren ni hablar, ni oír hablar de doctrina. O sea, doctrina les suena algo como al dogma católico romano. Eso, la doctrina es algo. En cuarto lugar, también para contender ardientemente por la fe, debemos tener un espíritu o una disposición apologética. Es decir, debemos querer defender las verdades cristianas frente a las falsas doctrinas. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Está bien que pongamos en práctica lo que sabemos, pero el punto es que debemos saber más, no para enorgullecernos, sino para servir mejor a nuestro Dios
y también para estar preparados frente al error. Pues dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, debemos de estar bien preparados. Conocer bien la verdad bíblica, conocer bien la doctrina, el cuerpo de doctrinas cristianas para poder presentar defensa. El Señor nos llama a esto, a todos nosotros, no solo al pastor, repito, todos nosotros. Es una gran responsabilidad que ha sido puesta en nuestras manos y no debemos eludirla. Por supuesto, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero tenemos un trabajo que hacer y no podemos relajarnos. Hay que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, sea cual sea la situación en nuestro país, en nuestra familia o en nuestra iglesia. Las circunstancias no deben condicionar nuestra lucha. Continuamos. Esto nos lleva al tercer punto, donde veremos la oposición que afrontamos. Dice en Judas versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia estaba siendo afectada por las enseñanzas de ciertos falsos maestros, los cuales no se encontraban muy lejos, no estaban fuera de la Iglesia, sino dentro de ella. Desde adentro empezaron a propagar sus ideas, sus falsas enseñanzas, y Judas era consciente que para poder luchar ardientemente por la fe, los verdaderos creyentes debían ser capaces de reconocer a esos falsos maestros. Cualquier creyente debería ser capaz de reconocer a esos falsos maestros. En primer lugar, el apóstol Judas nos muestra sus métodos sutiles. Hay muchas clases de falsos maestros. Las enseñanzas heréticas, impías, corrompidas pueden venir de diferentes flancos. La política, el periodismo, organizaciones sociales, otras religiones, etcétera, etcétera. No todos presentan sus enseñanzas como doctrinas, pero la mayoría sí que lo hace, aunque no se den cuenta de ello, pero sí lo hacen. Sin embargo, cualquier doctrina errónea que provenga desde fuera de la Iglesia, por lo general, se puede detectar fácilmente, o de forma relativamente fácil, y si una iglesia está bien fortalecida en la fe y aplica en su vida la sana doctrina, es poco probable que las ideas del mundo se introduzcan en ella. Pero, ¿qué ocurre cuando el error proviene desde dentro de la iglesia? La cosa resulta un poco más difícil de detectar, al menos en un inicio. Los falsos maestros que surgen desde dentro de las filas de la iglesia no aparecen de la noche a la mañana, hermanos. No salen así, ¡pum!, de repente, no. Empiezan con que tienen una opinión. Yo creo que esto es así o esto es asado. Comienzan a hablar con uno y con otro sobre sus propias ideas, las cuales resulta que han salido de sus propias mentes, sin tener en cuenta la palabra de Dios, o en muchos casos tergiversando la palabra de Dios, haciendo sus propias interpretaciones. Y yo creo, y yo pienso, y podríamos hacer. Son personas que llevan cierto tiempo en la iglesia e incluso podrían ser miembros, y en un momento dado, por el motivo que sea, empiezan a propagar el error. Pero esto es poco a poco. Comienzan con cosas pequeñitas, ideas que parecen que no tienen importancia. Y si hay gente que les escucha, les presta oído y les sigue, entonces se crecen y empiezan a propagar barbaridades más graves. Este es el modus operandi. Y claro, estos falsos maestros no van primeramente al pastor, ni a los hermanos más maduros en la fe. Van a los más débiles, a los más nuevos, por así decirlo.
y ahí empiezan a propagar sus ideas. Pues bien, este era el problema con el que se encontraba Judas. Algunos hombres habían entrado encubiertamente. Ciertamente habían entrado, estaban dentro de la iglesia, pero dice encubiertamente, sigilosamente, sin hacer mucho ruido, al principio poco a poco. Pero ahora Judas quiere mostrar que ya no pueden encubrirse más. Ahora se aprecia claramente su error y los creyentes debían darse cuenta de ello. Para esto sigue describiendo a los falsos maestros y les habla, en segundo lugar, de su estilo de vida inmoral. Dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos, pero si estaban dentro de la iglesia. Hombre, Judas, te estás pasando, ¿no? No juzgues. Sí, no debemos juzgar si no tenemos evidencias, pero cuando hay evidencias podemos y debemos juzgar. ¿Claro? Y esto es lo que está diciendo Judas. Hombres impíos. Aquellos falsos maestros no eran hermanos en la fe, no eran creyentes. Judas dice claramente que eran unos impíos. No importa que estuvieran dentro de la iglesia, eran hombres que aunque por fuera tuvieran apariencia de piedad, por dentro estaban totalmente corrompidos. Esa clase de falsos maestros siempre trata de justificar y legitimar el pecado. Sus frases son más o menos de este estilo. Bueno, no importa que hagas esto o aquello. No está mal, no estamos haciendo nada malo, somos libres, estamos bajo la gracia de Dios. Y de esta manera se excusan tergiversando la doctrina de la gracia de Dios. Ellos dicen, por la gracia de Dios hemos sido libertados. La verdad nos ha hecho libres. Uy, eso me suena que está en la Biblia. Pues sí, tiene sentido lo que está diciendo este hombre, oye. La verdad nos ha hecho libres, así que podemos conducirnos como mejor nos parezca. No sé, esa conclusión ya... Pero es verdad, la gracia de Dios nos ha hecho libres, así que hagamos lo que mejor nos parezca. Van a un texto, como por ejemplo Romanos 6,14, lo sacan totalmente fuera de su contexto y lo interpretan como mejor les conviene. Dice ahí en Romanos 6,14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo ves? Ahí lo tienes. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos libres de tener que obedecer la ley de Dios. Si queremos obedecerla, bien, pero si no queremos obedecerla, también está bien. Vamos a conducirnos según el amor, según lo que dicte nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esta manera le restan importancia al pecado, entregándose en muchos casos a todo tipo de inmoralidades. Esos falsos maestros es que ni siquiera se han parado a leer el siguiente versículo de Romanos 6,14, pues dice el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. Pablo se estaba adelantando a aquellos que seguramente iban a usar sus palabras del versículo 14 como excusa para hacer lo que les diera la gana. Y este versículo fue usado y está siendo usado 2000 años después. También. En aquel tiempo y ahora. Está siendo usado tristemente para justificar sus deseos, sus pasiones, sus pecados. De la misma manera, el apóstol Pablo, hablando a creyentes, les advierte en su primera carta, el apóstol Pedro les advierte en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2, 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pues bien, Judas trataba de luchar contra aquellos que procuraban usar la doctrina de la gracia de Dios como pretexto para hacer lo malo. Y desde luego es bastante lógico que si alguien llega a tales conclusiones es porque tiene un concepto totalmente erróneo del ser de Dios.
Si alguien usa la doctrina de la gracia de Dios como pretexto para hacer lo malo, es porque tiene un concepto erróneo del ser de Dios. Por eso el apóstol nos presenta a continuación la doctrina herética de esos falsos maestros. Dice en el versículo 4, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Si el estilo de vida de aquellos falsos maestros era tan perverso, su concepción de Dios no debía ser muy correcta. Es evidente que con su mal testimonio estaban negando de manera práctica al Señor, pero por las matizaciones que hace Judas, parece claro que había una negación explícita de la verdadera doctrina del ser de Dios. Y hermanos, así sucede en nuestros días. Por ejemplo, no todos los que dicen creer en Cristo tienen necesariamente un concepto bíblico de su persona. Y el error más común, como sucedía en tiempos de Judas, suele estar en negar que Jesús sea el dueño o soberano del universo y el Señor de nuestras vidas. Si todo el mundo dice que Jesús es el Salvador. Digo, todos los que digan ser cristianos, Jesús es el Salvador, eso sí. Pero de ahí para adelante, cero. Que el Señor Jesucristo sea el dueño soberano del universo y el Señor, el Rey de nuestras vidas, eso ya. Y así podemos ver a esas personas viviendo como les parece, sin hacer caso a la palabra de Cristo. Concluyo ya con algunas aplicaciones. Primera aplicación. Aplicación práctica. Si la fe, ese cuerpo de doctrinas cristianas, nos ha sido dada a nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables y actuar en consecuencia. Tenemos que contender, luchar, batallar por esa fe, por defenderla, por preservarla, y aún más tenemos que contender por extenderla. Hay un refrán popular que dice, la mejor defensa es un buen ataque. Debemos procurar extender esa fe a otras almas. Esto hay que hacerlo con palabras, pero también con hechos, obedeciendo al Señor en todo, siendo un ejemplo, un testimonio para esas almas. Hay que contender, pero además hay que hacerlo ardientemente, con fervor. Hay que hablar con denuedo, hay que obedecer a nuestro Dios sin temor a los hombres, sin temor a los que nos puedan hacer, con un espíritu decidido, con valentía, ardientemente. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer sin miedo a los hombres. Eso es contender ardientemente por la fe. Cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que testificar, hagámoslo con denuedo, con firmeza. No tartamudeando. No. Con convicción. Queridos hermanos, la apologética es muy importante y necesaria en determinados momentos, pero desde luego la mejor apologética, la mejor defensa y ataque contra el error es una vida de santidad. Así preservaremos la fe en medio del pueblo de Dios y evitaremos que llegue a mezclarse o a distorsionarse con las falsas doctrinas de los falsos maestros. ¿Y por qué es esto posible? Porque hay vidas santas, vidas que pueden denunciar con autoridad el error. Y eso es lo que el Señor quiere. Hermanos que se conducen en santidad y cuando ven el error pueden denunciarlo con autoridad, con firmeza. La segunda aplicación que podemos deducir, segunda y última aplicación, que podemos deducir entonces es que nosotros debemos estar bien alertas ante el error, ante personas que puedan levantarse entre nosotros y poco a poco empiecen a dar sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propios sentimientos, sus propios proyectos y planes. Cuidado con esto, hermanos.
tenemos que estar bien alertas. Sí que debemos tener oídos dispuestos para escuchar, pero al mismo tiempo tenemos que usar el filtro de la palabra de Dios. Hermanos, si nos alejamos de la clara enseñanza de las Escrituras, si nos alejamos de la verdad, de la sana doctrina, nosotros podríamos convertirnos en uno de esos falsos maestros. Y yo también. Si me alejo de la verdad de la palabra de Dios, si me dejo llevar por las emociones, los sentimientos, si me dejo llevar por las modas, las tendencias que hay en el mundo cristiano hoy en día, y no estoy firme en la verdad de la palabra de Dios, yo puedo llegar a convertirme en un falso maestro. Y vosotros tenéis la responsabilidad de daros cuenta de eso. Si llegara a pasar. Esperemos que no. Y el Señor nos guarde aquí, firmes en la fe, en la verdad que ha sido una vez dada a los santos, a todos nosotros. El Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Oh Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, nos acercamos ante tu presencia con gratitud por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, que tú dejaste en tu santa palabra esta epístola de tu apóstol, Judas. Te damos las gracias, Señor. Oh Padre, ayúdanos a obedecer esta palabra. Perdona, oh Dios, cuando ha habido tibieza, cobardía en nuestros corazones. Perdona nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la verdad, a ser columna y baluarte de la verdad, a proclamar tu palabra sin temor a los hombres, a estar firmes en esas doctrinas que nos han sido dadas por ti. Señor, somos débiles, pecadores. Te necesitamos, oh Dios. Guárdanos, guarda esta iglesia. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Señor, para tu gloria y la extensión de tu reino. Por Cristo nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén, Señor.